La lluvia caía con fuerza sobre las calles adoquinadas, golpeando como tambores de guerra los techos de madera del mercado nocturno. El humo de los faroles se mezclaba con el vapor de las cocinas, y en medio de ese bullicio, un grito desgarró la calma del restaurante más concurrido de la ciudad. La puerta se abrió de golpe, y con ella salió disparado un hombre de delantal blanco, manchado no de vino ni de grasa, sino de dignidad herida. El dueño lo había expulsado frente a todos, arrojándole palabras que cortaban más que cuchillos. «Fuera de mi casa, insolente. Tu paciencia nos hace perder clientes. Tu calma arruina mi negocio». El chef, de rostro curtido por años de esfuerzo, se levantó lentamente del suelo mojado. No dijo nada. El agua resbalaba por sus cabellos negros, pegando su delantal al cuerpo como una segunda piel. En sus manos aún sostenía una cuchara de madera, la misma que había usado para probar el caldo que, apenas unos minutos antes, hervía con un aroma capaz de recordar a los comensales su niñez, los abrazos de sus madres, la dulzura de tiempos perdidos. Pero ahora ese sabor quedaba silenciado por la furia de un patrón que solo quería rapidez y aplausos vacíos. Los transeúntes lo miraban con mezcla de curiosidad y lástima. Algunos reían, celebrando la humillación ajena como si fuera espectáculo. Otros desviaban la mirada, temerosos de ver en él su propio reflejo, el reflejo de quienes, alguna vez, fueron aplastados por la soberbia de los poderosos. Entre todos, solo un joven aprendiz se atrevió a seguir con los ojos cada paso del hombre expulsado. Sostenía en sus brazos una bandeja aún caliente que había servido en las mesas esa noche, y comprendió algo que los demás ignoraban. No era la torpeza la que lo había condenado, sino la virtud de no ceder a la prisa. Y aquí te pido algo. Si alguna vez sentiste que la injusticia apagó tu voz, escribe en los comentarios lo que aprendiste de esa herida. Tu palabra puede encender luz en la vida de alguien más. Y si crees que la paciencia vale más que la prisa, deja tu like ahora, porque esta memoria demostrará que hasta en la humillación más dura puede nacer la verdadera grandeza. Dentro del restaurante, las luces seguían encendidas, las mesas repletas de ruido y risas superficiales, pero fuera, bajo la lluvia, se erguía un hombre cuya mayor derrota se convertiría en semilla, porque no hay expulsión que no esconda una lección, ni humillación que no siembre en el alma un fuego silencioso. Yo, el emperador humilde, lo vi desde la penumbra y comprendí que esa noche no era un final, sino el inicio de una memoria destinada a enseñarle al mundo que la paciencia, cuando parece debilidad, es en realidad la mayor de las fuerzas. Su nombre era Jung Woo, y aunque todos lo conocían como el chef, nadie realmente sabía quién era el hombre que se escondía detrás de aquel delantal blanco. No provenía de linaje noble, ni había heredado fortuna. Su infancia fue un pasillo de hambres y silencios, días enteros sin pan, noches en que la olla familiar hervía solo con agua y hierbas recogidas del monte. Fue en esa pobreza donde descubrió que la comida no era lujo ni apariencia, sino salvación. La primera vez que vio sonreír a su madre después de semanas de tristeza fue cuando él, con apenas 10 años, consiguió preparar un caldo simple que calentó sus manos y su esperanza. Desde entonces entendió que cocinar era un acto de amor, no de negocio. Con el tiempo, Jung Woo aprendió en las cocinas humildes de los mercados, observando a mujeres mayores que mezclaban especias con paciencia y a campesinos que cocinaban con lo poco que tenían, pero lo hacían con dignidad. Nunca estudió en academias de lujo, pero cada plato que creaba era una lección aprendida del pueblo, un guiso lento que hablaba de perseverancia, un arroz sencillo que sabía ahogar. Su filosofía era clara: la prisa arruina el sabor, y el sabor sin alma no alimenta. Ese credo que lo había convertido en un cocinero respetado por algunos y envidiado por otros, era el mismo que lo llevó a la expulsión. El dueño del restaurante lo acusaba de lentitud porque Jung Woo nunca permitía que un plato saliera incompleto, nunca sacrificaba la calidad por la rapidez. Mientras los demás cocineros servían platos a medio cocer para agradar a clientes impacientes, él esperaba unos minutos más, convencido de que la paciencia era ingrediente indispensable. Pero en un mundo donde los aplausos pesan más que el contenido, su virtud se volvió su condena. Esa noche, después de ser arrojado a la calle,
Jung-woo caminó bajo la lluvia hasta su pequeña casa en las afueras de la ciudad. Allí, el silencio lo abrazó como una sombra familiar. Encendió un farol, se sentó frente a la mesa vacía y dejó caer la cuchara de madera sobre la superficie gastada. Miró sus manos, endurecidas por años de cortar, amasar, remover. En cada cicatriz había una historia, en cada quemadura un recuerdo, y en cada arruga prematura la prueba de que había entregado su vida a un oficio que ahora lo expulsaba como si fuera un intruso. No era la pobreza lo que lo desgarraba esa noche. Jung-woo había aprendido a convivir con la escasez. Lo que lo hería era la sensación de inutilidad, como si el mundo le dijera que su paciencia no tenía valor, que su manera de cocinar estaba equivocada. En su pecho ardía una pregunta que lo desvelaba. ¿De qué sirve cocinar con amor en un tiempo donde la gente solo quiere rapidez y apariencia? Mientras la tormenta golpeaba el techo de su casa, se levantó y abrió un pequeño cofre donde guardaba los recuerdos más íntimos. Un delantal viejo de su madre, un cuaderno manchado con recetas familiares y una carta que él mismo había escrito de joven, prometiéndose que un día abriría un restaurante donde nadie sería rechazado por no tener dinero. La leyó en silencio y sus ojos se humedecieron. No era la carta lo que le dolía, sino darse cuenta de que aún no había cumplido esa promesa. Yo, el emperador humilde, lo observaba desde la eternidad y vi en él la contradicción más noble. Un hombre expulsado como inútil, pero que en su corazón guardaba la semilla de un cambio que nadie más era capaz de imaginar. Porque el verdadero protagonista no es el que brilla en los salones de lujo, sino el que, en la soledad de su derrota, conserva intacta la llama de su virtud. En el bullicio de aquel restaurante, donde las voces de los clientes se mezclaban con el choque de copas y el chisporroteo de las ollas, había un muchacho que casi nadie veía. Su nombre era Dong-min, y aunque sus manos se ensuciaban cada noche pelando verduras, fregando platos y cargando cubetas de agua, su mirada permanecía limpia, como la de quien todavía cree que la vida guarda secretos de bondad escondidos en los rincones más simples. Tenía apenas 16 años, y para la mayoría de los cocineros era solo un sirviente más, un aprendiz al que se le podía gritar sin consecuencias. Pero él había encontrado en Jung-woo no un patrón, sino un maestro silencioso. Desde la primera vez que lo observó remover un caldo con calma, comprendió que aquel hombre cocinaba distinto a todos. Había algo en sus movimientos pausados, en la forma en que olía cada especia antes de usarla, en el gesto con que probaba la sopa como si fuera una plegaria. Dong-min, sin saberlo, estaba aprendiendo una lección que iba más allá de la cocina. Estaba aprendiendo que la paciencia no es lentitud, sino respeto por lo que está vivo. La noche de la expulsión, mientras los demás sirvientes se reían a escondidas del chef humillado, Dong-min sintió que un nudo le apretaba la garganta. Lo había visto tantas veces cuidar detalles que nadie valoraba. Corregir la temperatura del fuego para no arruinar el sabor. Esperar a que el arroz respirara antes de servirlo. Devolver un plato mal preparado aun cuando el dueño exigía rapidez. Ahora entendía que Jung-woo no había sido expulsado por incapacidad, sino por fidelidad a un principio que el mundo ya no quería escuchar. Cuando vio al chef levantarse bajo la lluvia, con el delantal pegado al cuerpo y la cuchara aún en la mano, supo que no podía dejarlo solo. Esa imagen quedó grabada en su memoria como un símbolo, un hombre caído ante los ojos del mundo, pero de pie en la verdad de su oficio. Desde ese momento, el aprendiz tomó una decisión silenciosa. Seguiría observando a Jung-woo, aunque fuera desde la distancia, porque intuía que de aquel hombre surgía una verdad más poderosa que los gritos de cualquier patrón. Esa misma noche, después de que el bullicio del restaurante se apagara, Dong-min salió con pasos sigilosos y caminó bajo la tormenta hasta la casa humilde del chef. No tocó la puerta, no pidió entrar. Se limitó a encender una lámpara de aceite y dejarla en el umbral, como quien dice sin palabras: «No estás solo, yo sigo aquí». Luego se escondió entre las sombras y vio como Jung-woo, sorprendido, abría la puerta y observaba la luz vacilante de aquella pequeña llama. No había necesidad de palabras. La paciencia de un hombre había tocado el corazón de un niño, y ese niño sería su espejo más fiel. Yo, el emperador humilde,
Contemplé esa escena y comprendí que la inocencia siempre entra en las historias disfrazada de pequeñez. Nadie en el restaurante hubiera apostado por Dong-min. Para los poderosos era invisible, pero la verdad es que en sus ojos habitaba la claridad que los adultos habían perdido, porque a veces no es el sabio ni el rico quien ve lo esencial, sino el inocente que todavía se atreve a creer en lo invisible. La ciudad se preparaba para un acontecimiento que ocurría solo una vez cada década: la visita del Consejo Imperial de Gastronomía. Sus miembros, hombres y mujeres de paladar exigente y mirada severa, tenían la misión de recorrer las cocinas más renombradas y decidir cuáles serían dignas de conservar el sello imperial. Un solo error, un solo plato mediocre, y el veredicto podía condenar un restaurante a la ruina. El dueño del establecimiento, cegado por la soberbia, veía en esa visita una oportunidad de oro. Si lograba impresionar al consejo, su nombre resonaría en toda la provincia, atrayendo nobleza y riquezas. Pero lo que no comprendía era la magnitud de la presión. Faltaban 7 días, y cada uno caía como un peso de plomo sobre los hombros de quienes trabajaban en la cocina. El reloj no se medía en horas, sino en nervios desgastados y en corazones sometidos al miedo de fracasar. El rumor corría por las calles: el consejo llegará en una semana. Los clientes habituales acudían con más frecuencia, como si quisieran probar por última vez los platos antes de que todo cambiara. Algunos trabajadores del restaurante murmuraban con ansiedad: ¿y si no estamos listos? ¿Y si fallamos? Pero el dueño respondía con gritos, exigiendo rapidez, atajos y espectáculo. La paciencia, que alguna vez fue el alma de esa cocina, había sido desterrada. Mientras tanto, en la casa humilde de Jung-woo, el reloj también sonaba, aunque de otra manera. Cada golpe de lluvia contra el techo era un recordatorio de que el tiempo corría, no solo para el restaurante que lo había expulsado, sino para él mismo. Sabía que, de fracasar el consejo, el restaurante cerraría sus puertas y decenas de trabajadores quedarían sin sustento. Y aunque lo habían humillado, su corazón no podía ignorar el dolor de los inocentes, que nada tenían que ver con la soberbia del patrón. Dong-min, el aprendiz, se convirtió en el mensajero silencioso de aquel destino inminente. Corría entre la cocina y la casa del chef, llevando noticias que eran como golpes de tambor. Faltan 6 días, faltan 5, faltan 4. Cada vez que pronunciaba esas palabras, Jung-woo sentía que el peso de la injusticia se transformaba en un dilema moral. ¿Debía permanecer en silencio, dejando que el dueño se hundiera en su propia arrogancia? ¿O debía intervenir, aun cuando lo habían expulsado como si fuera basura? La tensión crecía como una cuerda estirada al límite. Los cocineros improvisaban platos brillantes en apariencia, pero vacíos de alma. El dueño celebraba cada presentación rápida como un triunfo, sin notar que el verdadero juicio aún no había comenzado. Y en ese ambiente de prisa y engaño, la ausencia del chef se volvía cada día más evidente. Los clientes, sin saberlo, comenzaban a quejarse de que algo faltaba en la comida. No podían nombrarlo, pero lo sentían. El sabor de la paciencia había desaparecido. Yo, el emperador humilde, escuchaba el tic-tac de ese reloj invisible y comprendía que la verdadera prueba no sería para el restaurante ni para el consejo, sino para el corazón de Jung-woo, porque hay tiempos que no se miden en calendarios, sino en decisiones, y cuando la cuenta regresiva se acerca al final, lo que está en juego no es un negocio, sino el alma de los hombres. El dueño del restaurante, llamado Maestro Kwon, era un hombre cuya ambición lo devoraba más rápido que el fuego de sus cocinas. No dormía, no reía, no pensaba en otra cosa que en el juicio del Consejo Imperial de Gastronomía. A cada segundo que el reloj descontaba, su ansiedad crecía como un monstruo invisible. No confiaba en nadie, y sin embargo, había alguien que supo acercarse a él como una serpiente que se desliza entre la hierba. Ese alguien era Lord Han, un noble de sonrisa cortés y mirada envenenada. No era cocinero ni entendía de sazones ni de hornos, pero sí sabía de política y de intrigas. Llegó al restaurante una tarde, vestido con seda púrpura, acompañado de guardias que más parecían sombras que hombres. Pidió una mesa apartada, y con voz baja, sembró la traición disfrazada de consejo. Maestro Kwon,
susurró mientras jugaba con la copa de vino entre sus dedos. No pierda tiempo en esos platos lentos. El consejo no busca paciencia, busca espectáculo. Sorpréndalos con fuego, con ruido, con abundancia. Sirva manjares caros, aunque el sabor sea vacío. Lo que ellos recordarán no será el aroma, sino la apariencia. El dueño, enceguecido por su deseo de ser recordado, escuchó esas palabras como si fueran revelación divina. No entendió que cada sílaba era veneno, porque la verdadera intención de Lord Han no era elevar el restaurante, sino arruinarlo. Si el establecimiento caía en desgracia, él podría quedarse con sus terrenos y sus contactos. Así es como los poderosos destruyen sin mancharse las manos, convenciendo a los soberbios de que su soberbia es virtud. Mientras tanto, en las cocinas, los nuevos cocineros recibían órdenes cada vez más absurdas. Usar ingredientes exóticos que jamás habían tocado, preparar platos en minutos que requerían horas, multiplicar la cantidad aunque se perdiera el sabor. Las ollas servían con prisa, las bandejas salían incompletas, y los aprendices corrían sin entender que no era hambre lo que alimentaban, sino vanidad. Dong-min, observando desde las sombras, comprendió que esa estrategia no era otra cosa que un suicidio disfrazado de triunfo. El muchacho corrió hasta la casa de Jung-woo y con voz temblorosa le contó lo que había escuchado, que el restaurante apostaría todo a la apariencia, sacrificando la esencia. El chef guardó silencio, pero en su interior la herida se abrió aún más. No lo habían expulsado solo por lentitud, lo habían expulsado porque su virtud estorbaba en un mundo gobernado por la trampa. Esa noche, el dueño brindó con Lord Han, convencido de que había encontrado la clave del éxito. Pero yo, el emperador humilde, vi en esa copa no vino, sino veneno, porque no hay traición más peligrosa que aquella que se disfraza de consejo amistoso. Y entendí que la caída ya no era una posibilidad, era una certeza que avanzaba con pasos de seda. En la humilde casa de Jung-woo, el silencio pesaba tanto como la piedra. El hombre apenas encendía el fuego, comía lo justo para no caer de cansancio y pasaba largas horas mirando la cuchara de madera que aún guardaba en sus manos. Dong-min lo visitaba cada día, tratando de animarlo con noticias, pero la herida del chef era profunda. Lo habían arrojado no solo de un restaurante, sino de su propio propósito. Fue entonces, en una tarde en que el sol se ocultaba tras nubes de plomo, que una figura anciana apareció en el umbral de la puerta. Caminaba apoyada en un bastón de bambú, y sus ojos, aunque velados por la edad, brillaban con una claridad que pocos conservaban. Era la señora Hyeon, mujer que en su juventud había sido cocinera en los templos, y que había enseñado a Jung-woo los primeros secretos del fuego. Para él no era una extraña, era su maestra, la raíz de su vocación. «Muchacho», dijo con voz temblorosa pero firme, «aún guardo tus primeras palabras escritas en aquel cuaderno. Decías que cocinar era un acto de amor, no de negocio. ¿Vas a dejar que la soberbia de un hombre borre esa verdad?» De entre sus ropas sacó un pequeño paquete envuelto en tela azul. Dentro había hojas amarillentas, manchadas de aceite y humo, recetas antiguas de la familia, aquellas que Jung-woo había olvidado en el torbellino de la vida moderna. Al verlas, un estremecimiento recorrió su cuerpo. No eran solo instrucciones culinarias, eran fragmentos de memoria, herencia de generaciones que habían entendido que el verdadero alimento es paciencia y entrega. Dong-min, de pie a un lado, miraba en silencio. Veía en aquella mujer un faro, un puente entre el pasado y el presente, y comprendió que la fuerza del chef no estaba en la rapidez de sus manos, sino en la raíz de su historia. La señora Hyeon habló durante horas, recordándole cómo en los templos el arroz se lavaba 7 veces para purificarlo, cómo el caldo debía reposar en silencio para que los sabores se abrazaran, cómo cada plato llevaba consigo un pedazo del alma de quien lo preparaba. «No cocinas para clientes ni para aplausos, Jung-woo», concluyó. «Cocinas para que el hombre cansado encuentre descanso, para que el niño huérfano recuerde el calor de un hogar, para que la vida, con todas sus heridas, tenga un lugar donde curarse aunque sea por un instante. Esa es tu misión». El chef bajó la cabeza, y por primera vez desde su expulsión, lágrimas verdaderas corrieron por su rostro. No eran lágrimas de rabia,
sino de reconocimiento. Había olvidado por qué había empezado, y al recuperar esa memoria, un hilo de esperanza volvió a encenderse en su corazón. Yo, el emperador humilde, observé esa escena con solemnidad, porque en las historias, el aliado no siempre llega con armas ni con poder. A veces llega con arrugas en la piel, con papeles viejos en las manos y con una voz que recuerda al caído quién era antes de perderse. Y entendí que aquella anciana no solo entregaba recetas, entregaba destino. Mientras Jung-woo recuperaba, poco a poco, la memoria de su misión gracias a la anciana Hyun, en el restaurante la noche se volvía cada vez más oscura. No era la falta de luz en los faroles, ni el humo denso de las cocinas apresuradas. Era la sombra invisible que llegaba disfrazada de nobleza. Los primeros carruajes comenzaron a estacionar frente a la entrada. De ellos, descendieron hombres de túnicas bordadas en oro y mujeres con abanicos esmaltados de jade. Sus risas eran frías, sus palabras dulces como miel envenenada. No venían en busca de alimento, sino de espectáculo. No buscaban saciar el hambre del cuerpo, sino alimentar el hambre de vanidad. Entre ellos se encontraba Lord Han, el mismo que había envenenado el oído del dueño con sus falsas promesas. A su lado, otros funcionarios corruptos del consejo local se sentaron a la mesa, comentando entre carcajadas que pronto ese restaurante se convertiría en el escenario perfecto para negocios de poder. Cada plato que pedían no era degustado, sino exhibido como trofeo. Bebían vino sin saborearlo, comían carne sin apreciarla, y cada gesto suyo convertía la cocina en una farsa. Los cocineros, forzados a obedecer las órdenes del dueño, corrían de un lado a otro preparando manjares improvisados, aves cubiertas con especias exóticas, pescados apenas cocidos pero adornados con flores, postres brillantes como espejos. Todo parecía lujoso, todo parecía grandioso, pero en el fondo, todo estaba vacío. El aroma que alguna vez había llenado el restaurante con recuerdos de hogar se había transformado en humo estéril. Dong-min, infiltrado entre los aprendices, observaba con el corazón en un puño. Reconocía en cada plato lo que faltaba: el silencio de la paciencia, el cuidado de los detalles, la ternura de un fuego lento. Lo que veía no era cocina, era teatro. Y sabía que el Consejo Imperial al llegar en pocos días no sería engañado por la apariencia. La sombra se cernía sobre todos, y cuanto más brillaban las sedas y los adornos, más oscuro se volvía el aire. Maestro Kwon, embriagado por las risas de los nobles, no notaba que estaba cavando su propia tumba. Su restaurante, que alguna vez había sido respetado por la autenticidad de sus platos, se convertía ahora en un escenario de corrupción. Y yo, el emperador humilde, vi cómo esa sombra no era solo la de los nobles corruptos, era la sombra del orgullo humano, que cuando se alimenta de vanidad, termina devorando todo lo que toca, porque la sombra nunca entra por la fuerza. La sombra entra cuando un corazón, ciego por la ambición, abre la puerta y la invita a sentarse a la mesa. La visita de la anciana Hyun había encendido una chispa en el corazón de Jung-woo, pero la herida de la humillación seguía abierta, sangrando en silencio. Cada noche, cuando el fuego de su lámpara se extinguía, los recuerdos regresaban como cuchillos. Las risas de los transeúntes al verlo arrojado bajo la lluvia, las palabras del dueño acusándolo de inútil, los ojos de desprecio que lo habían condenado sin juicio. Aunque la maestra le había recordado su misión, el veneno del orgullo herido comenzaba a corroer su paciencia. Dong-min lo veía con preocupación. Había noches en que encontraba al chef sentado frente a la mesa, escribiendo y rompiendo papeles una y otra vez. No eran recetas, sino discursos de rabia, frases de venganza que nunca se atrevería a pronunciar en voz alta. Sus manos temblaban, no de cansancio, sino de un deseo oscuro, de mostrar al mundo que él tenía razón y que todos los demás estaban equivocados. ¿De qué sirve la paciencia si me expulsaron por ella?, murmuraba entre dientes. ¿De qué sirve cocinar con amor en un mundo que aplaude la prisa y el engaño? Quizás no soy más que un necio. El aprendiz trataba de animarlo, pero el orgullo herido es más fuerte que cualquier palabra. Una noche, Jung-woo estuvo a punto de arrojar al fuego el cuaderno de recetas que la anciana le había entregado. Lo sostuvo sobre la llama durante largos segundos, y en sus ojos
Había un brillo de desesperación. En ese instante, no era el maestro paciente, sino un hombre al borde de perderse en su propio resentimiento. La falla del chef no estaba en sus manos, sino en su corazón. Por primera vez en su vida, dudaba de su virtud. Esa duda, como una grieta invisible, amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. Si dejaba que el orgullo hablara más alto que la paciencia, se convertiría en lo mismo que detestaba, un cocinero vacío, esclavo del aplauso. Esa lucha interna lo mantenía despierto mientras afuera el reloj seguía corriendo. El Consejo Imperial llegaría en apenas 3 días, y aunque el destino parecía empujarlo a intervenir, su orgullo lo retenía como una cadena. ¿Por qué ayudar a quienes lo habían traicionado? ¿Por qué salvar un restaurante que lo había arrojado como basura? Yo, el emperador humilde, lo miraba desde la penumbra y entendía que la batalla más dura no ocurre en las calles ni en los palacios, sino en el corazón del hombre cuando el rencor le susurra que abandone lo que ama. Y vi que esa noche, Jung-woo estaba a un paso de convertirse en sombra, porque la paciencia se prueba no en la calma de los templos, sino en el fuego de la humillación. La noche en que Jung-woo casi arrojó al fuego el cuaderno de recetas, Dong-min entró corriendo en la casa con los ojos llenos de lágrimas. Se arrodilló frente al chef, como si quisiera impedirle un crimen contra su propia memoria. «Maestro», dijo con voz quebrada, «si quema esas palabras, quemará también lo poco que queda de verdad en este mundo. Usted siempre me enseñó que cocinar era un acto de amor. ¿Va a dejar que la rabia lo convierta en lo mismo que lo expulsó?» El muchacho extendió la mano y sacó de su bolsillo un papel arrugado. Era una receta que había copiado en secreto, observando a Jung-woo durante sus años como aprendiz. No estaba escrita con precisión, faltaban tiempos, medidas, detalles, pero en el borde del papel había algo más valioso, un dibujo torpe de una cuchara y una frase infantil: «La paciencia sabe mejor». El chef quedó paralizado. Aquellas palabras, garabateadas por un joven que apenas sabía escribir, eran el espejo de su propia alma. Recordó entonces a la anciana Hyun, susurrándole que su misión no era complacer a los poderosos, sino alimentar a los olvidados. Recordó a su madre, sonriendo por primera vez gracias a un caldo sencillo, y recordó a sí mismo, joven, prometiendo que nunca cocinaría por dinero, sino por dignidad. Fue en ese instante que el orgullo comenzó a perder fuerza y la paciencia recuperó su voz. Jung-woo levantó la cabeza y vio al aprendiz con la lámpara encendida entre las manos. En sus ojos no había rencor ni reproche, solo esperanza. Esa luz pequeña, temblorosa, era suficiente para devolverle un propósito. «Si el restaurante se ha vendido a la vanidad», dijo con calma, «que así sea, pero no dejaremos que el Consejo Imperial se marche sin probar la verdad. Cocinaremos en secreto, no por venganza, sino para que al menos una vez más la paciencia tenga la oportunidad de hablar». Durante los días siguientes, mientras el restaurante se ahogaba en banquetes vacíos, la casa del chef se transformó en un taller de silencio y fuego lento. Dong-min preparaba los ingredientes, la anciana Hyun supervisaba con sus consejos, y Jung-woo volvía a sentir la música de los aromas entremezclándose con el tiempo. No había prisa, no había lujo, no había ruido. Solo manos que trabajaban con respeto y corazones que entendían que la grandeza no se improvisa, se cultiva. El plan no era grandioso ni espectacular, era simple como toda verdad profunda. Llegado el día del consejo, no interrumpirían la ceremonia con gritos ni exigencias. Solo presentarían, con humildad, un plato preparado con la paciencia que todos habían despreciado. Si era aceptado, el mundo recordaría que aún había verdad en la cocina, y si era rechazado, al menos habrían cumplido con su deber, demostrar que la paciencia nunca es en vano. Yo, el emperador humilde, contemplé ese momento y vi cómo el corazón del chef se reordenaba. La rabia había perdido poder, y en su lugar, la virtud volvía a reinar, porque los planes verdaderos no nacen de la astucia, sino de la pureza de un corazón que decide ser fiel a sí mismo. El amanecer de aquel día llegó con un silencio extraño, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Los faroles aún humeaban en las calles cuando los carruajes del Consejo Imperial de Gastronomía comenzaron a llegar.
De ellos descendieron hombres y mujeres de túnicas sobrias, con rostros impenetrables y ojos que parecían atravesar cada detalle. Sus pasos resonaban sobre la madera del restaurante como un martillo invisible. Había llegado la hora del juicio. Dentro, el dueño maestro Kwon temblaba disfrazado de seguridad. Ordenó a los cocineros encender todas las llamas, llenar las mesas con platos que brillaban más por su apariencia que por su sabor, pavo relleno con especias imposibles de masticar, sopas adornadas con flores amargas, postres tan dulces que quemaban la lengua. Todo era abundancia, todo era espectáculo. Los nobles corruptos aplaudían, convencidos de que el consejo quedaría deslumbrado. Pero los jueces no aplaudieron. Uno a uno, probaron los manjares y dejaron los cubiertos con un gesto frío. No dijeron palabra, pero sus miradas eran cuchillos. El aire se volvió tenso y el dueño comenzó a sudar bajo la seda de su túnica. El reloj del destino había sonado. La prisa y la soberbia estaban siendo desenmascaradas. Fue entonces cuando una sombra distinta cruzó el umbral. No era un noble ni un cocinero apresurado, era Dong Min, el aprendiz, que con pasos firmes avanzó hasta el centro de la sala. En sus manos llevaba una bandeja sencilla, cubierta con un paño blanco. Todos lo miraron con desprecio, como si un sirviente no tuviera derecho a interrumpir semejante ceremonia. Maestro Kwon gritó furioso: «¿Qué haces, insolente? Vuelve a tu sitio». Pero antes de que alguien pudiera detenerlo, el muchacho retiró el paño y dejó ver un cuenco humeante, de aroma profundo y cálido. No había adornos, no había excesos. Era un caldo claro, preparado con paciencia, el mismo que Jung-woo había cocinado en secreto. El silencio llenó la sala. Los jueces intrigados se acercaron. Uno de ellos tomó la cuchara y probó. Sus ojos se cerraron por un instante, y en ese segundo todo cambió. No estaba degustando un simple caldo. Estaba recordando el sabor de su infancia, el abrazo de su madre, el calor de un hogar que creía perdido. Otro juez probó y sus labios temblaron. El tercero dejó escapar una lágrima discreta que intentó ocultar detrás de su manga. El dueño gritaba que era un fraude, que no era parte del banquete oficial, pero los jueces lo ignoraron. Todos sabían lo que habían sentido, que ese cuenco sencillo tenía más verdad que 100 platos de oro. Jung-woo, que había entrado sin ser visto y permanecía al fondo, bajó la cabeza. No necesitaba reconocimiento, no necesitaba aplausos. Su plato había hablado por él. Yo, el emperador humilde, presencié aquel instante y comprendí que el verdadero enfrentamiento no fue entre un hombre y un consejo, ni entre un plato y otro. El verdadero enfrentamiento fue entre la prisa y la paciencia, entre la vanidad y la verdad. Y la verdad, aunque humilde, siempre tiene la última palabra. El silencio después de aquel sorbo se volvió insoportable. Ningún juez habló de inmediato, pero sus rostros lo decían todo. En ellos no había frialdad, sino emoción contenida. Uno de los consejeros, un anciano de barba blanca y manos delgadas, fue el primero en romper la quietud. Dejó la cuchara sobre la mesa y, con voz firme pero conmovida, dijo: «Este plato no busca impresionar, no grita, no se viste de adornos. Este plato recuerda que la verdadera grandeza no está en lo que deslumbra, sino en lo que sana». Los demás asintieron en silencio. Algunos, aún con lágrimas en los ojos, recordaban memorias personales que creían enterradas. La sopa que un padre preparó en tiempos de guerra, el arroz que una abuela cocinó en medio de la pobreza, el pan que una madre amasó con manos cansadas. Aquel caldo humilde había desarmado los muros de sus corazones, mostrando que la cocina no es técnica ni espectáculo, sino un lenguaje secreto que toca lo humano en su raíz. El dueño, Maestro Kwon, cayó de rodillas suplicando que no condenaran su restaurante. Prometía cambios, prometía enmiendas, culpaba a otros de sus errores. Pero ya era tarde. El consejo no se dejaba comprar con súplicas. Vieron en él la arrogancia que había intentado disfrazar de lujo, y comprendieron que el restaurante había perdido su esencia. En cambio, se levantaron y buscaron con la mirada al verdadero autor del plato. Fue entonces cuando Jung-woo dio un paso adelante. No llevaba uniforme, no llevaba título, solo su delantal gastado y sus manos marcadas por el trabajo.
Se inclinó humildemente, sin esperar perdón ni recompensa. No cociné para el consejo, dijo con voz baja. Cociné para recordar que la paciencia aún tiene un lugar en este mundo. Si lo han sentido, entonces mi deber está cumplido. El anciano juez se acercó, puso su mano sobre el hombro del chef y respondió: tu paciencia no es lentitud, tu paciencia es verdad. Hoy, ante todos, declaramos que este restaurante no se salvará por su dueño, sino por el corazón que lo expulsó. Y si alguna vez existió duda, que quede claro, la virtud siempre vence al artificio. Los nobles corruptos callaron, incapaces de responder. El dueño se derrumbó en llanto, no de arrepentimiento verdadero, sino de miedo a perder lo que había acumulado. En contraste, Jung-woo permaneció sereno, como un árbol que soporta la tormenta y sigue en pie. Yo, el emperador humilde, vi en ese momento la justicia que no nace de castigos ni de leyes, sino de la revelación de lo simple, porque la virtud no necesita coronas ni aplausos, basta con existir para transformar, y comprendí que, en un mundo que corre tras la apariencia, un solo acto de paciencia puede detener el tiempo y recordarnos quiénes somos en verdad. Las lámparas del restaurante se apagaron una a una aquella noche, pero lo que quedó encendido fue más fuerte que cualquier llama. El eco de aquel caldo sencillo persistió en los corazones mucho después de que los jueces se marcharan. No era el sabor lo que guardaban, sino la memoria de una verdad revelada en silencio, que la prisa llena mesas, pero solo la paciencia llena almas. Jung-woo no celebró, no levantó trofeos ni buscó reconocimiento. Regresó a su casa humilde, donde el aprendiz lo esperaba con ojos brillantes, y la anciana Hyun lo bendecía en silencio. Allí, en la intimidad de lo pequeño, comprendió que su misión nunca fue salvar un restaurante, sino recordar al mundo que cocinar no es negocio, sino acto de dignidad. El dueño, consumido por su vergüenza, quedó a la deriva, mientras los nobles corruptos se dispersaban como sombras que no soportan la luz. El consejo dejó escrito en su veredicto que la virtud del chef debía ser preservada como ejemplo, no para gloria personal, sino como enseñanza eterna. Yo, el emperador humilde, guardé en mis memorias esta historia porque en ella se revela un principio inmutable. Quien cocina con prisa alimenta cuerpos, pero quien cocina con paciencia alimenta destinos. Y aunque el mundo parezca olvidar, la verdad siempre regresa disfrazada de humildad, como un caldo sencillo que, al tocar los labios, despierta recuerdos de lo que nunca debió perderse. Así aprendí que la paciencia no es debilidad ni demora. La paciencia es fuerza silenciosa, es resistencia ante la corrupción, es amor que espera sin exigir. Y declaro con solemnidad, el hombre que fue expulsado por su calma, se convirtió en el único capaz de transformar el vacío en plenitud, porque el oro puede comprarse, pero la virtud solo se siembra con el tiempo. Si esta memoria tocó tu corazón, escribe en los comentarios qué significa para ti la paciencia. Tu voz puede convertirse en semilla para otros. Deja tu like para que más personas encuentren esta verdad. Y suscríbete si deseas seguir escuchando historias que alimentan no solo la mente, sino también el alma. Porque las crónicas del emperador humilde viven en quienes aún creen que la virtud tiene un lugar en este mundo.